Mi peor enemigo o mi maestro en la vida. El dolor tiene muchas caras: traición, abandono, injusticia, abuso, rechazo. Cada una de estas heridas puede marcarnos profundamente, pero ¿y si todo aquello que más nos hirió fue en realidad una puerta hacia nuestra evolución más profunda? Este libro no es una justificación para el sufrimiento, sino una invitación a mirarlo desde otro plano, el del alma. En estas páginas descubrirás que nadie llega a tu vida por error, incluso aquellos que parecen tus enemigos más feroces, quizás sean tus maestros más compasivos. Y si todo lo que creíste que era una tragedia, en realidad era una puerta, y si aquella persona que más te hirió fue también quien más te ayudó a crecer. La vida desde los ojos del ego parece injusta. Nos preguntamos por qué fuimos traicionados, abandonados, ignorados o maltratados. Nos cuesta entender por qué alguien a quien amábamos pudo dañarnos, o por qué alguien que nunca conocimos nos marcó con una herida tan profunda. Buscamos respuestas, culpables, consuelo. Pero en algún punto del camino espiritual descubrimos una verdad más elevada, que cada encuentro en esta vida tiene un propósito, incluso los más dolorosos. Este libro está escrito para almas valientes, para aquellas que están listas para dejar de sufrir, no desde el olvido o la negación, sino desde la comprensión profunda, para quienes intuyen que todo tiene sentido, aunque aún no puedan verlo con claridad, para quienes están dispuestas a mirar a su peor enemigo y preguntarse: ¿qué me vino a mostrar esta persona de mí que aún no podía ver? El dolor puede cerrarnos o puede despertarnos, y lo cierto es que no venimos a esta vida solo a experimentar felicidad. Venimos a evolucionar, a sanar memorias, a expandirnos como seres conscientes. Y esa evolución muchas veces requiere de desafíos, de encuentros que remuevan nuestras heridas más profundas, de relaciones que reflejen nuestras sombras, de personas que activen el recuerdo de lo que vinimos a transformar. Desde una perspectiva espiritual, nada es casual. Antes de nacer, nuestra alma elige experiencias, escenarios y compañeros de aprendizaje. Algunas de esas almas se presentarán en nuestra vida como madres, hermanos, amigos o amores. Otras, con un papel más difícil, llegarán como agresores, traidores o enemigos. No porque nos odien, sino porque se ofrecieron a cumplir un rol doloroso para empujarnos hacia la verdad de quiénes somos. Esta es una idea que no se entiende con la mente, sino con el corazón. No se trata de justificar el daño ni de negar el dolor vivido. Al contrario, este libro honra cada una de tus heridas, las reconoce como reales, legítimas, profundas, pero también te invita a mirar más allá del sufrimiento, a encontrar el propósito espiritual escondido detrás de cada experiencia. Cada capítulo será un peldaño en ese viaje, desde el pacto álmico que hiciste antes de encarnar, pasando por el dolor que te transformó, hasta llegar al perdón que libera y finalmente a la gratitud que sana. Este no es un libro para leer desde el juicio, sino desde el alma. Es una guía para recordar que a veces nuestros enemigos más grandes fueron nuestros maestros más amorosos en el plano del espíritu. Prepárate para una travesía de sanación profunda, porque cuando cambias la forma de ver tu historia comienza a sanarse y entonces ya no eres más víctima del pasado. Eres un alma despierta, agradecida y en paz. Capítulo 1. Pactos del alma antes de nacer.
Nada de lo que viviste fue un error del destino. Antes de venir a este mundo, tú ya sabías que este viaje sería desafiante, no por castigo ni por azar, sino por amor. Un amor profundo que nace en el alma, que desea evolucionar, expandirse y recordar su luz, aún en medio de la oscuridad. Desde una perspectiva espiritual, cada ser humano elige, antes de encarnar, las experiencias que le permitirán aprender, sanar y liberar viejas memorias. Este concepto, conocido como pacto álmico, sostiene que no estamos aquí por accidente, ni tampoco lo están las personas que nos rodean. Todo ha sido cuidadosamente preparado en el plano espiritual, como un gran guión cuya finalidad es el despertar de nuestra conciencia. Sí, incluso aquellas personas que nos lastimaron, incluso ellas. ¿Qué es un pacto álmico? Un pacto álmico es un acuerdo sagrado entre almas. Antes de nacer, nuestras almas se encuentran en un plano superior, libres del cuerpo, del ego, del miedo, y deciden colaborar entre sí para facilitarse aprendizajes importantes. Algunas almas se ofrecen a amarnos incondicionalmente, a sostenernos, a inspirarnos, y otras, con enorme valentía, se ofrecen a mostrarnos nuestras heridas más profundas, incluso si para ello deben ser el villano en nuestra historia humana. Es difícil comprender esto desde la mente racional. Nos resistimos a aceptar que un padre que abandonó, una pareja que traicionó o una amistad que nos traicionó profundamente, en otro plano nos ha llamado tanto como para asumir ese papel. Pero la espiritualidad no habla de lo que es cómodo, sino de lo que es verdadero. Y la verdad, cuando se asimila con el alma, libera. El rol del dolor en la evolución del alma. ¿Te has preguntado por qué los momentos más dolorosos de tu vida han sido también los más transformadores? Esos momentos donde sentiste que tocabas fondo, pero al mismo tiempo algo dentro de ti comenzaba a despertar. El alma sabe que no hay mayor crecimiento que aquel que surge del contraste. De la caída nace la fuerza, del abandono el amor propio, de la traición la autenticidad. Por eso muchas veces elegimos vivir experiencias difíciles, no por masoquismo espiritual, sino porque son la vía más directa hacia la verdad de quiénes somos. Y para que esas lecciones lleguen se requieren maestros. Algunos se presentan con dulzura, otros con crudeza, pero todos, en última instancia, cumplen una función, recordarnos lo que vinimos a sanar. Elegir al enemigo como maestro. Sí, leíste bien, elegimos al enemigo. No al enemigo en el sentido humano del odio, sino como un alma con la que acordamos vivir una experiencia que activaría en nosotros algo dormido, una herida, una memoria, un patrón, porque solo al activarse puede ser sanado. Imagina que antes de nacer tú y esa persona estaban frente a frente, en un plano de pura luz. Imagina que tú le dijiste: necesito experimentar el abandono para aprender a amarme a mí mismo. Y esa alma respondió: será difícil, pero si así ayudas a tu evolución, yo acepto. Te lo haré olvidar y al hacerlo te recordarás. En la tierra olvidamos ese acuerdo, nos duele, nos enojamos, pero si logramos recordar el propósito más profundo de ese encuentro, algo cambia dentro de nosotros, el juicio se transforma en comprensión, el resentimiento en aceptación y el dolor en sabiduría. Nada es el azar en el alma, la familia en la que naciste, la pareja que te rompió el corazón, ese jefe que te humilló, el amigo que te dio la espalda, todos ellos son parte de un diseño más grande que tu mente no puede entender.
pero que tu alma reconoce. Esto no significa que debas quedarte donde hay abuso o sufrimiento. Significa que puedes elegir mirar esa experiencia desde otras perspectivas. ¿Qué me está enseñando esta persona sobre mí? ¿Qué herida me está mostrando? ¿Qué parte de mi historia necesita ser abrazada y no repetida? Cuando comienzas a ver tu vida como un plan de evolución espiritual, dejas de sentirte víctima de los otros, del destino o de la suerte. Te reconoces como el alma que diseñó este viaje para despertar, aprender y liberar. Y entonces los enemigos se convierten en tus verdaderos maestros, porque solo alguien que te ama profundamente, en otro plano, aceptaría ayudarte a crecer, aun si en esta vida eso significa que no puedas verlo como aliado. Capítulo 2. El dolor como camino de transformación. Cuando algo se rompe, algo más se revela. El dolor llega sin pedir permiso. A veces se anuncia con una pérdida, otras veces con una traición, o una palabra hiriente, una soledad profunda. Nos atraviesa, nos rompe, y en ese momento parece que todo se derrumba. Lo que conocíamos de nosotros mismos, de la vida, de los demás, ya no es lo mismo. Pero cuando miramos con los ojos del alma, comprendemos que el dolor no viene a destruirnos, viene a despertarnos. El ego sufre, el alma aprende. Vivimos gran parte de nuestra vida identificados con el ego, esa parte de nosotros que quiere controlar, que teme ser herida, que busca aprobación, que no tolera la incertidumbre. Y el ego odia el dolor, lo percibe como una amenaza, como una injusticia, como algo que debería ser evitado a toda costa. Pero el alma no juzga, el alma observa, aprende, agradece. El alma sabe que detrás de cada situación dolorosa hay una oportunidad de evolución, que nada ocurre para destruirla, sino para revelarte su verdadera fuerza. Cuando ocurre una experiencia difícil, cuando alguien nos traiciona, nos humilla, nos rechaza, el ego reacciona. ¿Por qué a mí? No merezco esto. Esto no tiene sentido. Pero el alma susurra algo más profundo. Aquí hay algo que debes recordar, algo que necesitas ver para sanar. Cuando todo se desmorona, la verdad se revela. Hay momentos en los que la vida nos empuja a tocar fondo, perder una relación, un trabajo, una identidad, sentir que ya no queda nada a lo que aferrarse. Y en esa caída libre nos damos cuenta de algo. Lo que pensábamos que nos daba valor no era real. El dolor tiene la capacidad de desnudar nuestra alma. Nos obliga a soltar lo superficial, lo falso, lo prestado. Y en ese vacío, en esa aparente oscuridad, surge la luz más auténtica de quienes somos. Muchas veces es necesario atravesar el caos para recordar nuestra verdad. La mujer que es abandonada descubre que puede sostenerse a sí misma. El hombre que es traicionado encuentra su propio valor más allá del otro. La persona que es rechazada comienza a aceptarse con una fuerza que jamás imaginó. La herida, si se trabaja con conciencia, se convierte en un portal hacia una versión más libre, más despierta y más compasiva de nosotros mismos. El dolor es el maestro que no pedimos, pero que más nos enseña. No venimos a esta vida solo a ser felices, venimos a evolucionar. Y muchas veces la evolución se da en las sombras, en el silencio, en la noche oscura del alma. El dolor nos muestra nuestras heridas antiguas, esas que no sabíamos que aún estaban abiertas. Nos confronta con patrones que repetimos sin darnos cuenta. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar,
a soltar lo que ya no vibra con nuestra verdad. Y aunque duele, también transforma, porque luego del dolor ya no somos los mismos. Somos más sensibles, más sabios, más humildes, más humanos y más almas. Elige sanar, no resistir. Sanar no es olvidar, tampoco es justificar lo que ocurrió. Sanar es dejar de pelear con lo que fue, es mirar la herida con compasión y preguntarnos, ¿qué vino a enseñarme esto? ¿Qué parte de mí nació en medio de este dolor? No todas las personas están listas para hacer este viaje interior. Muchas eligen quedarse en el rencor, en la culpa, en la herida abierta. Y está bien, cada alma tiene su propio ritmo, pero tú, si estás leyendo esto, es porque estás lista, listo, porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir sufriendo, que anhela comprender, que desea transformar el dolor en sabiduría. Y eso es posible. El oro que se encuentra en la herida. Dice que la flor de loto solo crece en el barro, y así somos nosotros. Es en ese dolor donde florece nuestra compasión, es en la pérdida donde nace nuestra fe, es en la traición donde se despierta nuestra autenticidad. Agradecer el dolor no significa celebrarlo, sino honrar lo que nos dejó, porque cada lágrima regó una semilla de conciencia, y hoy, gracias a todo lo que viviste, estás más cerca a tu verdad, rompiendo viejas estructuras para renacer. El dolor es inevitable en la experiencia humana, pero la forma en que lo interpretamos y vivimos puede marcar la diferencia entre quedarnos atrapados en la víctima o elevarnos hacia una versión más auténtica y libre de nosotros mismos. Esta es una oportunidad sagrada para la transformación y el despertar del alma. El ego frente al alma, dos formas de interpretar el sufrimiento. Cuando la vida nos confronta con el sufrimiento, dos voces internas suelen surgir con la fuerza, la del ego y la del alma. El ego interpreta el dolor como una amenaza. Dice, esto no debería estar pasando, no soy suficiente, me han hecho daño. Desde el ego el dolor se siente como injusticia, castigo o fracaso. Se enreda en el rencor, el miedo, la resistencia, el juicio. Se siente víctima y se aferra al sufrimiento, intentando evitar que vuelva a ocurrir. Por otro lado, el alma mira el dolor desde una perspectiva más amplia y profunda. El alma sabe que el sufrimiento no es un castigo, sino una llamada al crecimiento. Ve en cada herida una puerta para entrar en territorios internos inexplorados. Comprende que el dolor es una señal, un maestro que invita a soltar lo viejo y abrir espacio a lo nuevo. La voz del alma dice, aunque duela, esto tiene un propósito. No soy solo mi historia, soy mucho más que esta experiencia. Estoy aquí para aprender, sanar y evolucionar. Esta dualidad, ego versus alma, es el primer paso para elegir conscientemente cómo responder al dolor. No se trata de negar el sufrimiento, sino de decidir si permitimos que nos destruya o que nos transforme. Testimonios simbólicos de transformación tras el dolor. A lo largo de la historia, tanto en relatos antiguos como en experiencias cotidianas, encontramos ejemplos de personas que, tras atravesar sufrimientos profundos, emergieron transformadas y empoderadas. Piensa en el ave fénix, que en la mitología renace de sus cenizas. No habría renacimiento sin la destrucción previa. El dolor, simbolizado como fuego, quema lo que ya no sirve y prepara el terreno para lo nuevo. O el diamante que comienza como un trozo de carbón bajo presiones extremas. Solo gracias a esa presión se convierte en una piedra preciosa y única.
Estos símbolos nos recuerdan que la transformación auténtica requiere atravesar momentos difíciles, que funcionan como una alquimia espiritual. En la vida real conocemos historias de personas que superaron traiciones, pérdidas, enfermedades o rupturas profundas. Lo que las hizo distintas no fue evitar el dolor, sino su capacidad para encontrar sentido, aprender y reconstruirse desde las cenizas. Quizás te resuene alguna experiencia propia donde después de una crisis sentiste que algo en ti se liberaba, que una nueva fuerza nacía. Esa es la señal de que el dolor está cumpliendo su función más elevada, la transformación profunda. La alquimia espiritual, convertir la herida en sabiduría. La alquimia no es solo una antigua práctica para convertir metales en oro, sino también una metáfora espiritual que nos ayuda a entender el proceso de sanación interna. Cuando permitimos que el dolor no solo duela, sino que nos enseñe, estamos realizando una verdadera alquimia interior. Estamos tomando la materia bruta de la herida, esa experiencia dolorosa, esa emoción intensa, y la transformamos en oro, sabiduría, compasión, amor propio y crecimiento. Este proceso implica varias etapas. La aceptación es reconocer el dolor sin juzgarlo ni negarlo, dar espacio a la herida para que se exprese. Luego, conciencia. Es observar qué parte de nosotros está siendo tocada, qué creencias, miedos o patrones antiguos están emergiendo. Transformación. Elegir cambiar nuestra respuesta, soltar resentimientos, liberar la necesidad de controlar y abrir el corazón. Integración. Es incorporar la enseñanza al ser, para que nuestra vida cotidiana refleje el aprendizaje. Esta alquimia espiritual no siempre es lineal ni rápida. Puede ser un camino con avances y retrocesos, con días de claridad y otros de confusión, pero cada paso que damos hacia esa transformación es un acto de amor profundo hacia nosotros mismos. ¿Por qué a veces el alma elige caminos difíciles? Para despertar conciencia. La comodidad puede anestesiar el crecimiento. A veces solo el dolor nos impulsa a buscar respuestas profundas. Para soltar viejas ataduras. Esos patrones y creencias limitantes que frenan nuestra evolución solo pueden romperse a través de experiencias que sacudan nuestro ser. Para fortalecer la resiliencia. Cada dificultad nos enseña a ser más fuertes, pacientes y sabios. Para desarrollar compasión. Así comprendemos el sufrimiento propio, que abre el corazón para entender y acompañar el sufrimiento ajeno. El alma no busca el sufrimiento por sí mismo, sino que elige caminos que, aunque sean difíciles, son los necesarios para avanzar en el camino de la expansión y la luz. Esta mirada profunda ayuda a resignificar incluso las experiencias más duras, permitiéndonos confiar en que todo, cada día, cada desilusión tiene un propósito sagrado. Capítulo 3. Perdonar no es justificar, es liberar. La llave que abre la celda no es para el otro, es para ti. El perdón es uno de los caminos más profundos y desafiantes de la evolución espiritual. No es una puerta fácil de cruzar, porque requiere atravesar el dolor, soltar las razones del ego y mirar con ojos del alma aquello que tanto nos hirió. Pero también es la única llave capaz de abrir la celda donde nos mantenemos prisioneros del pasado. Muchas veces resistimos la idea de perdonar. Creemos que al hacerlo estamos minimizando lo que ocurrió, dándole la razón al otro, o traicionándonos a nosotros mismos. Pero esa creencia nace del ego, no del alma. El alma sabe que perdonar no significa justificar ni olvidar
ni negar. Perdonar significa liberarnos del lazo que aún nos ata al sufrimiento. ¿Qué es realmente el perdón espiritual? Perdonar no es un acto externo, no se trata de enviar un mensaje, tener una conversación, ni de reconciliarse con la otra persona necesariamente. El perdón verdadero es un proceso interno, silencioso y profundo. Es un acto del alma, no del personaje. Desde la mirada espiritual, el perdón no nace del deseo de reparar lo que pasó. Nace de la comprensión de que todo lo que ocurrió tenía un propósito doloroso quizás, pero necesario para nuestra evolución. Perdonar es aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir qué hacemos con ese pasado en nuestro presente. Perdonar es darnos cuenta de que el dolor que alguien nos causó ya ocurrió, pero el sufrimiento que seguimos sintiendo es opcional. Cuando no perdonamos, mantenemos viva la herida. La alimentamos con pensamientos, con emociones, con historias repetidas. Y esa energía se queda en nosotros, no en el otro. Es como tomar veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Perdonar es un acto de amor hacia uno mismo. Es decirnos, ya no quiero seguir atado a esto. Ya no quiero que esta historia me defina. Ya no quiero vivir desde la herida, sino desde la sanación. La diferencia entre perdonar y justificar. Uno de los grandes obstáculos para perdonar es la confusión entre el perdón y la justificación. Muchas personas creen que si perdonan, están diciendo que lo que pasó estuvo bien, que aceptan el daño, la injusticia, el abuso o la traición. Pero no es así. Justificar es negar la responsabilidad del otro. Perdonar es soltar el peso de esa responsabilidad de nuestros hombros. Perdonar no significa que apruebas lo que ocurrió. Significa que eliges dejar de cargar con eso, que no necesitas más que el otro se arrepienta, que entienda o que cambie, que tu libertad ya no depende de lo que el otro haga o no haga. Porque si esperas que el otro repare el daño para tú sanar, estás entregándole tu poder, y tu poder es tuyo. Cuando perdonas no estás diciendo, estuvo bien lo que hiciste. Estás diciendo, ya no dejo que eso me lastime más. Es una decisión que te devuelve a ti el control de tu vida emocional, el proceso del perdón como camino interior. Perdonar no es un acto instantáneo, es un proceso. A veces lleva semanas, meses o incluso años, y está bien, porque no se trata de forzarnos, sino de acompañarnos amorosamente en ese viaje hacia la liberación. Estos son algunos pasos del proceso interior de perdonar. 1. Reconoce el dolor. No puedes perdonar algo que no reconoces. El primer paso es validar tu herida. Permitir que el dolor exista, sin minimizarlo ni racionalizarlo. Aceptar que algo en ti fue afectado y que merece sanar. 2. Honrar tus emociones. La rabia, el resentimiento, la tristeza, la culpa son emociones válidas. No las reprimas, obsérvalas. Exprésalas de forma saludable. Escribiendo, llorando, conversando con alguien que te escuche desde el alma, no para quedarte en ellas, sino para darles voz y permitir que se transformen. 3. Preguntarte, ¿qué vino a enseñarme esta experiencia? Este es el punto de inflexión. Aquí pasas de la víctima al aprendiz. Comienzas a mirar con los ojos del alma. ¿Qué herida interna activó esa persona en ti? ¿Qué parte de ti necesitaba fortalecerse? ¿Qué te mostró de ti que aún no habías visto? 4. Visualizar el alma del otro más allá de su aprendizaje. Este paso puede ser difícil, pero es profundamente sanador.
Imagina a esa persona no como el ego que te dañó, sino como un alma imperfecta, también herida, también limitada, que aceptó cumplir un rol difícil para ayudarte a evolucionar. No tienes que aprobar su acto, pero puedes ver más allá de la superficie. 5. Soltar el control sobre lo que fue. Este es el momento de rendición, de soltar la necesidad de entender, de juzgar, de exigir reparación. Aquí te dices, elijo liberar esta carga, elijo seguir adelante, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. 6. Agradece lo aprendido. Cuando el perdón llega al corazón, la gratitud brota de forma natural, no hacia el dolor, sino hacia la sabiduría que te dejó. Ya no miras la historia como una herida, sino como un peldaño más en tu camino de sanación. El perdón te devuelve el poder. Mientras no perdonas, sigues atado a la energía del otro, sigues reviviendo lo que ocurrió, sigues entregando tu paz interior a una situación que ya no está aquí, pero que sigue viva en tu mente y en tu cuerpo. Perdonar es cerrar el ciclo, no para olvidar, sino para integrar, para decirte a ti mismo, mi historia ya no me define. Yo decido qué versión de mí elijo ser a partir de lo vivido. Y esa decisión te empodera, te devuelve a tu centro, te reconecta con tu alma, porque cuando perdonas te liberas. Y en esa libertad recuperas la parte de ti que habías perdido en el dolor, tu luz, tu voz, tu fuerza, tu verdad. Capítulo 4. Los espejos del alma, lo que tus enemigos revelan de ti. El espejo no miente. Hay encuentros que nos sacuden, personas cuya sola presencia nos perturba, nos hiere, nos confronta. Parecen villanos en nuestra historia, obstáculos en nuestro camino. Pero, ¿y si te dijera que en realidad son espejos que el alma ha colocado frente a ti? No para hacerte sufrir, sino para ayudarte a ver lo que no querías mirar, para reflejarte partes de ti mismo que necesitas abrazar, sanar o transformar. En este capítulo comprenderás que cada conflicto, cada herida, cada enemigo tiene una función sagrada, mostrarte quién eres realmente y en quién puedes convertirte. La ley del espejo. ¿Qué muestra esta persona de mí? La ley del espejo es un principio espiritual que nos invita a mirar a los demás como reflejos de nuestro mundo interno. Todo lo que admiramos, deseamos, odiamos o rechazamos en otros nos habla de nosotros. Esta ley no dice que seas idéntico a quien te hirió. No se trata de justificar su conducta, pero sí sugiere que hay algo en esa experiencia que resuena con tu interior, con heridas, creencias, carencias o patrones no conscientes. Por ejemplo, si alguien te hizo sentir invisible, ¿será que tú mismo te invalidas constantemente? Si alguien te manipuló, ¿será que no has aprendido aún a poner límites firmes? Si alguien te traicionó, ¿será que hay una parte de ti que también se ha traicionado al callar, al resignarse, al no honrar tu verdad? El otro actúa como un espejo que amplifica lo que necesitas trabajar. Cuanto más te moleste a alguien, más fuerte es el mensaje. Cuanto más difícil es soltar esa historia, más profunda es la herida que toca. Y aquí está el regalo oculto. No necesitas cambiar al otro, solo necesitas atender lo que está siendo reflejado en ti. Aceptar esta ley no es rendirse ni culparse, es hacerse cargo, es dejar de enfocar afuera y comenzar a mirar adentro. Las heridas internas no resueltas y su manifestación externa. Todos venimos al mundo con heridas emocionales que muchas veces se originan en la infancia. Estas heridas no desaparecen solas, se ocultan, se disfrazan
y luego buscan ser vistas a través de las experiencias que vivimos. Cuando esas heridas no se sanan, se manifiestan en forma de relaciones tóxicas, repetición de patrones, atracción inconsciente a personas que nos lastiman. Algunas de las heridas más comunes son la herida de rechazo. Surge cuando sentimos que no fuimos aceptados por quienes éramos. Nos vuelve hipersensibles al abandono y atraemos personas que nos ignoran o nos desprecian para revivir esa emoción y sanarla. Herida de humillación. Cuando fuimos avergonzados o castigados por expresar lo que sentíamos, atraemos personas que nos ridiculizan o invalidan para que aprendamos a recuperar nuestra voz. Herida de traición. Nace cuando alguien a quien amábamos no cumplió su palabra y nos defraudó. La vida nos vuelve a poner en situaciones donde somos traicionados, hasta que sanamos la raíz y aprendemos a confiar en nosotros primero. Herida de injusticia. Cuando fuimos tratados con severidad, sin espacio para el error, solemos atraer a personas rígidas, frías y autoritarias, que nos recuerdan que aún cargamos con la experiencia interior de ser perfectos. Estas heridas no resueltas se convierten en imanes que nos atraen hacia situaciones dolorosas, no por castigo, sino por una búsqueda de reparación inconsciente. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver a los otros como enemigos y empezamos a verlos como agentes de sanación que nos muestran lo que aún necesita atención amorosa en nosotros. ¿Cómo usar el conflicto como herramienta de autoconocimiento? El conflicto, cuando se observa con conciencia, se transforma en una puerta hacia nuestro crecimiento interior. Cada vez que alguien nos hiere, tenemos dos caminos. 1. Reaccionar desde la herida, culpando, resistiendo, cerrándonos. O responder desde la conciencia, preguntándonos qué nos está mostrando esto de nosotros. Aquí te comparto una práctica de autoconocimiento que puedes aplicar cada vez que vivas una situación dolorosa con otra persona. Paso 1. Nombra lo que sientes. ¿Qué emoción surgió en ti? ¿Rabia, tristeza, miedo, impotencia? Ponle nombre. Validar lo que sientes es el primer paso. Paso 2. Observa la historia que te cuentas. ¿Qué interpretación le estás dando a la situación? Por ejemplo, me ignora porque soy importante. Esa historia puede venir de una herida más antigua. Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esto? Paso 3. Busca el espejo. ¿Qué parte de ti se refleja en esa experiencia? Tal vez el otro está mostrándote un límite que no supiste poner, una necesidad no atendida o una voz interior que no estás escuchando. Paso 4. Hazte una pregunta transformadora. ¿Qué parte de mí necesita ser sanada para que esto no vuelva a doler así? ¿Qué aprendizaje me está trayendo esta persona? ¿Cómo puedo volverme más auténtico o fuerte gracias a esto? Cada respuesta te conecta más contigo. Cada conflicto se convierte en un maestro silencioso que te guía hacia la verdad de tu alma. De víctima a creador, el giro de conciencia que libera. La víctima espera que el mundo cambie para estar en paz. El creador asume su poder interno y transforma su realidad desde adentro. Cuando dejamos de culpar, de resistir, de repetir la misma historia una y otra vez, algo en nosotros se eleva. Ya no se trata de lo que me hicieron, sino de lo que yo elijo hacer con lo que pasó. Este cambio de mirada es revolucionario. La víctima dice, él me lastimó, por eso no puedo avanzar. El creador dice, gracias a ese dolor descubrí mi valor. La víctima dice, no soy feliz porque ella me rechazó. El creador dice,
Ese rechazo me enseñó a amarme por dentro. Ser creador no significa negar el dolor, significa elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción automática. Significa decidir cómo quieres vivir lo que te ocurrió. El mayor acto de poder espiritual no es controlar al otro, es transformarte a ti mismo gracias a lo que el otro te reveló. Ese es el verdadero perdón. Esa es la verdadera libertad. A veces cuesta aceptar que esas personas que más nos dolieron también fueron en cierto nivel enviadas por la vida o acordadas por nuestra alma para ayudarnos a crecer, pero cuando miras atrás, cuando ves todo lo que aprendiste, todo lo que floreció en ti después del dolor, surge una gratitud distinta, una gratitud que no justifica, que no idealiza, sino que reconoce la evolución que ocurrió en ti. El enemigo se disuelve, el juicio se calma y aparece un nuevo nivel de conciencia. El otro fue mi espejo, mi herida, mi impulso, mi maestro disfrazado. Y tú eres ahora más que tú que nunca, porque cada sombra que el otro reflejó ahora brilla en ti convertida en luz. Capítulo 5. Agradecer lo que dolió, la culminación del aprendizaje. Cuando todo ha sido sentido, cuando ya no hay rabia, ni resistencia, ni deseo de venganza, cuando hemos atravesado el dolor, el perdón, la comprensión, llega el momento más sutil y transformador de todos: agradecer. No al sufrimiento por sí mismo, sino a lo que el sufrimiento nos reveló. Agradecer a la herida por enseñarnos a cuidar de nosotros. Agradecer al vacío por mostrarnos lo que necesitamos cultivar. Agradecer a cada enemigo por su papel en nuestra evolución. Este capítulo es el cierre del viaje, una invitación a mirar atrás con los ojos del alma y descubrir que todo, incluso lo que más dolió, tiene un sentido sagrado. La gratitud como acto de sanación profunda. La gratitud no es solo una emoción, es una medicina del alma. Es la frecuencia que eleva nuestra conciencia por encima del ego, de ese ego herido, y nos conecta con el propósito mayor de la vida. Cuando agradeces lo que te dolió, estás diciendo al universo: ya comprendí, ya aprendí. Ya no necesito repetir esta lección desde el sufrimiento. Y entonces algo en ti se cierra, se completa y se libera. Pero esa gratitud no surge forzada, no es un acto mental ni una obligación espiritual. Es una flor que nace cuando has regado tu interior con comprensión, compasión y presencia. Agradecer desde el alma es muy distinto a decir: está bien lo que me hicieron. No, lo que ocurrió pudo haber sido injusto, duro, cruel incluso. Pero si hoy eres más fuerte, más consciente, más libre, entonces puedes elegir dar las gracias por el crecimiento que vino a través del dolor. Esa es la gratitud que sana. No borra lo vivido, pero lo redime. ¿Cómo integrar las lecciones aprendidas? Una herida no sanada es un ciclo repetido. Una herida sanada se transforma en sabiduría. Integrar las lecciones aprendidas significa incorporar al presente lo que el pasado te enseñó, de manera que ya no vivas desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Pregúntate: ¿qué cambió en mí gracias a esta experiencia? ¿Qué límites aprendí a poner? ¿Qué verdades comencé a honrar? ¿Qué partes mías recuperé? Algunas transformaciones posibles. De dependencia a autonomía emocional. Aprendiste a darte lo que esperabas que el otro te diera. De victimismo a poder interior. Comprendiste que no puedes controlar lo que te hacen, pero sí cómo respondes.
De herida a misión, descubriste que tu dolor puede convertirse en servicio, inspiración o guía para otros. La integración no ocurre en un día, es un proceso, pero cada vez que eliges actuar desde tu versión sanada y no desde tu herida, estás consolidando el aprendizaje. Y ahí, en esa repetición consciente, nace la sabiduría espiritual. Ahora realizaremos una visualización guiada para sellar el aprendizaje con gratitud. Busca un lugar tranquilo, siéntate o recuéstate. Cierra los ojos, respira profundo 3 veces. Permite que las siguientes palabras te acompañen. Gracias, Maestro de mi alma. Imagina que estás en un sendero de luz. Caminas descalzo, sintiendo la tierra cálida bajo tus pies. A lo lejos ves una figura. Se acerca lentamente. Es esa persona que más te hirió. O quizás varias. O tal vez una imagen que representa el dolor vivido. Tu corazón se acelera, pero no hay miedo. Estás listo para mirar desde el alma. Observa a esa persona frente a ti, mírala a los ojos. Y ahora imagina que desde tu pecho se abre una luz dorada. Esa luz representa todo lo que has aprendido, toda la fuerza que despertó en ti, toda la compasión que desarrollaste, toda la conciencia que hoy habita en tu ser. Esa luz envuelve a la otra persona, no para justificar lo que hizo, sino para liberarte, porque entiendes que esa alma, aunque desde su inconsciencia, fue instrumento de tu evolución. Lentamente dile en silencio: no estoy aquí para repetir la historia. Estoy aquí para liberarme de ella. Gracias por tu papel. Gracias por el reflejo. Gracias por el aprendizaje. Y sientes que algo en ti se cierra. Un ciclo termina. Y una nueva versión de ti nace. Respira profundo, vuelve lentamente al presente y estás en paz. Vivir con conciencia es ver con los ojos del alma. Agradecer el dolor es solo posible cuando aprendemos a ver con los ojos del alma. Los ojos del ego ven separación, culpa, castigo. Los ojos del alma ven unidad, lección y propósito. Vivir con conciencia significa elegir cada día cómo interpretar lo vivido, preguntarte qué oportunidad de crecimiento hay en lo que ocurre, reconocer en cada persona un reflejo, un maestro, un aliado evolutivo, dejar de reaccionar desde el pasado y comenzar a crear desde el presente. Cuando vives así, el sufrimiento deja de tener poder sobre ti. No porque no duela, sino porque tú has aprendido a leer el dolor como un mensaje, no como una condena. Vivir con conciencia no es evitar lo humano, es darle sentido espiritual a cada experiencia. Y cuando haces eso, la vida se vuelve sagrada, incluso en medio del caos, incluso cuando no entiendes todo aún, porque sabes que en algún nivel todo colabora con tu despertar. Y así el círculo se completa. Has recorrido un camino profundo, desde la herida hasta la gratitud, desde el dolor hasta la luz. Ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Ahora sabes que tus enemigos no eran obstáculos, sino señales, maestros, espejos, catalizadores de tu transformación. Y ahora puedes decir desde el alma:
Gracias por lo que fue. Gracias por lo que dolió. Gracias por lo que aprendí. Hoy me libero. Hoy abrazo. Hoy bendigo mi camino. Que esta gratitud no sea un punto final, sino un nuevo comienzo, porque la sanación verdadera no es olvidar, es recordar con amor, y tú has despertado. Epílogo. Honrar tu historia desde el alma. Todo lo que has sido me trajo hasta aquí, y aquí en mi corazón todo encuentra sentido. El viaje que has recorrido no fue fácil. No lo es para nadie que se atreva a mirar el dolor de frente, a cuestionar sus creencias, a abrir la herida con amor y a abrazar incluso a quienes le causaron lágrimas. Este camino que hoy terminas de leer, pero que recién comienzas a vivir, es un acto de valentía espiritual, porque honrar tu historia no significa estar de acuerdo con todo lo que ocurrió. Honrarla es reconocer que dentro de cada momento, incluso el más oscuro, hubo una chispa de luz esperándote, esperando a ser vista, a ser encendida, a ser integrada. Miras hacia atrás y ya no ves enemigos, ves escenarios, ves maestros, ves partes de ti que aún no conocías. Miras hacia adelante y ya no hay temor, hay confianza, hay entrega, hay certeza de que todo lo que venga será también parte de tu expansión. Y lo más importante, miras hacia adentro y encuentras un alma que ha despertado, que ya no se esconde, que ya no necesita culpar para sanar, que ha recordado su poder, su propósito y su paz. Hoy, desde este lugar, puedes bendecir tu vida completa y al hacerlo te bendices a ti mismo. Que esta comprensión te acompañe cada día. No estás solo, no estás roto, no estás perdido, estás despertando y la vida, esa sabia maestra, te ha traído hasta aquí por una razón mayor, recordar quién eres más allá de lo vivido. Gracias por haber recorrido este camino. Gracias por permitirte sentir, cuestionar, soltar y sanar. Gracias por no rendirte ante el dolor y elegir la transformación. Que sigas caminando con los ojos del alma abiertos y que cada paso que des lleve el sello de tu despertar. Honra tu historia, abraza tu presente y crea tu luz. El mundo necesita tu versión más auténtica, la que nació precisamente desde lo que más te dolió. Con infinito amor, el alma que escribió contigo este viaje. Hola, te saluda Melina Morales. Si te gustó la narración de este audiolibro, te invito a suscribirte al canal. Comparto audiolibros con información espiritual valiosa que nos ayuda a la evolución de nuestra conciencia. Te envío un fuerte abrazo.